segundo culto de este año. Me toca a mí el día de hoy compartir la palabra con ustedes. Y la palabra de hoy es una palabra muy buena. Y yo de manera muy sincera el día de hoy les digo que yo estoy 100% seguro que la palabra del Señor a ustedes les va a hablar tanto como me habló a mí en esta noche. Y para eso vamos a hablar en esta noche de unos versos que hemos visto antes, pero que se adaptan mucho a lo que yo quiero compartir con ustedes en esta noche, ¿verdad? Y esta noche vamos a hablar de el rey David. Yo no sé si ustedes saben quién es el rey David, pero eso no lo dice la Biblia, eso no lo dice en ningún sitio. Eso lo dice Rubén. Para mí personalmente, el rey David es lo que yo personalmente considero que se asemeja más a un evangélico. Es el personaje de la Biblia que yo creo que se asemeja más a una persona evangélica. No me malinterpreten, ¿eh? Jesús es Jesús y sus enseñanzas y todo lo que Jesús hizo, ¿verdad? Es ejemplo para nosotros, pero no somos iguales, ¿eh? Jesús es Jesús y nosotros somos nosotros. Por eso digo que el rey David es de las personas o de los personajes que tiene la Biblia, para mí es el que más se parece a un evangélico. Y así como todos nosotros, que es una persona que definitivamente amaba a Dios, porque lo podemos ver a través de los versos que están en la Biblia, pero también fue un hombre que así como nosotros cometió muchos errores y pecados. Y dentro de sus pecados hubieron muchos que fueron, yo diría que muy graves. Realmente el pecado no tiene tamaño ni color, pero hay cosas que realmente uno dice, wow. Pero una de las cosas que nosotros podemos ver en David es que era rápido para aceptar su pecado y para arrepentirse. Y entonces en esta noche, hoy vamos a leer mucho, ¿eh? Vamos a leer mucho. Y vamos a buscar en 2 de Samuel, capítulo 11. Es lo que vamos a compartir en esta noche. 2 de Samuel, capítulo 11. Yo dije, nueva traducción viviente, ¿verdad? Yo dije, sí, nueva traducción viviente. Ok, perdón. Y vamos a leer estos versos y vamos a ir compartiendo a medida que vayamos leyendo. Entonces yo voy a ir haciendo pausas para que vayamos ilustrando e imaginando en nuestras mentes todo lo que acontece en estos dos versos. Amén. ¿Van conmigo? Ok, dice David y Betsabé. En la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron al ejército amonita y sitiaron la ciudad de Rabá. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Era costumbre que los reyes iban con sus ejércitos, ¿verdad?, a pelear la guerra, pero en este caso, David se quedó en Jerusalén, dice. Una tarde, después del descanso de mediodía, y entonces yo dije ahí mismo, wow, el tipo hacía su siesta después del mediodía. Se daba a sus alturas y se acostaba a dormir, una pavita. David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio una mujer de belleza singular que estaba bañándose, estaba brechando, en buen dominicano, ¿verdad? Pero al mismo tiempo yo digo, entonces, donde esa mujer no había cortina, no había nada en ese tiempo, parece. Ella, transparente la cortina. Bueno, en otra versión dice que la mujer era muy hermosa. Me quedé verso 3, ¿verdad?
Luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer. Y le dijeron, es Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías elitita. Así que David envió mensajeros para que la trajeran, y cuando llegó al palacio se acostó con ella. Luego, sabiendo lo que estaba mal, ¿están viendo? Van conmigo, ¿verdad? Porque él sabía que era esposa de Urías, ¿verdad? Pero incluso sabiendo eso, él usó su poder de rey, la mandó a buscar y se acostó con ella. Tiempo después, verso 4. Para que la trajeran, cuando llegó al palacio se acostó con ella. Luego ella regresó a su casa. Betsabé recién había terminado los ritos de purificación posteriores a su periodo menstrual. Tiempo después, cuando Betsabé descubrió que estaba embarazada, le envió el siguiente mensaje a David: estoy embarazada. Es un excelente mensaje le mandó, muy detallado. Entonces David envió un mensaje a Joab: mándame a Urías elitita. Así que Joab se lo envió. Cuando Urías llegó, David le preguntó cómo estaban Joab y el ejército y cómo marchaba la guerra. Después le dijo a Urías: ve a tu casa a descansar. David incluso le envió un regalo a Urías apenas éste dejó el palacio. Pero Urías no fue a su casa, sino que durmió esa noche a la entrada del palacio con la guardia real. Al enterarse David de que Urías no había ido a su casa, lo mandó a llamar y le preguntó: ¿qué pasa? ¿Por qué no fuiste anoche a tu casa después de haber estado fuera por tanto tiempo? Urías le contestó: el arca y el ejército de Israel y de Judá están viviendo en carpas, y Joab y los hombres de mi señor están acampando a cielo abierto. ¿Cómo podría yo ir a casa para beber, comer y dormir con mi esposa? Juro que jamás haría semejante cosa. Y entonces yo hago una pausa y yo digo: wow, a ese tipo hay que darle un premio, ¿verdad? Porque él hizo todo lo que tenía que hacer. Sin embargo, yo lo que quiero que ustedes vean aquí es que encima del pecado que cometió David de acostarse con la esposa de Urías, entonces encima de eso, David trató de ocultar ese pecado, haciendo que Urías fuese a acostarse con su mujer para que su mujer quedara encinta de Urías. ¿Se dieron cuenta de eso? ¿Van conmigo? Es un verdugo David, ¿eh? ¿Verdad? Ustedes lo están leyendo conmigo. Y entonces, verso 12. Está bien, quédate hoy aquí, le dijo David, y mañana puedes regresar al ejército. Ya David se dio cuenta de que el hombre, por su convicción, ¿verdad?, no iba a acceder al hecho de ir a su casa a descansar y a acostarse con su mujer. Así que Urías se quedó en Jerusalén ese día y el siguiente. David lo invitó a cenar y lo emborrachó. Otro pecado más. Pero aún así no logró que Urías se fuera a la casa con su esposa, sino que nuevamente se quedó a dormir a la entrada del palacio con la guardia real. O sea, yo lo que quiero que ustedes vean es que en esto que nosotros estamos leyendo hay una trama de un pecado tras otro pecado tras otro pecado, donde David simplemente había decidido hacer lo que tuviese que hacer para que no se le pegara ese muchacho a él. ¿Estamos de acuerdo, David? Y él trató, incluso emborrachó al hombre que estaba cansado de pelear una guerra, ¿verdad? Trató de emborracharlo para que borracho se fuera a la casa con su mujer. Y el hombre no fue. Y entonces, yo me imagino, porque la Biblia dice que nosotros buscamos diferentes formas de pecar. Y una de esas cosas que estaba pasando en ese momento era que David estaba buscando otras formas de pecar. Señores, yo no estoy hablando de que David era un cualquiera, ¿eh?
Era el rey y Dios hablaba con él. Y Dios le mandaba profetas para que hablaran con él y le decía. Y David adoraba, ¿eh? Por eso es que yo digo que se parece a un evangélico, ¿verdad? Es lo más parecido que yo he visto. Verso 14. Dice, entonces a la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab y se la dio a Urías para que se la entregara. O sea, ahí hubo una trama de nuevo. Él pensó, ¿verdad? ¿Cómo voy a salir de este tipo ahora? La carta le daba las siguientes instrucciones a Joab, verso 15. Pon a Urías en las líneas del frente, donde la batalla sea más violenta. Luego retrocedan para que lo maten. ¿Ustedes están viendo? O sea, estamos toditos en una línea y un paso al frente y toditos hacen así. ¡Cran! Y queda él solo ahí. ¡Pum! Lo matan. Así que Joab asignó a Urías, yo quiero que ustedes sepan que Joab es un soldado, ¿verdad? Y él hizo lo que el rey le mandó a decir. No importa lo que fuera. Joab envió a David un informe de la batalla. Verso 16. Así que Joab asignó a Urías a un lugar cerca de la muralla de la ciudad donde sabía que peleaban los hombres más fuertes del enemigo. Y cuando los soldados enemigos salieron de la ciudad para pelear, Urías elitita murió junto con varios soldados israelitas, obviamente. Luego Joab envió a David un informe de la batalla. Le dijo a su mensajero, informa al rey toda la novedad de la batalla. Esto es lo que tú le vas a decir al rey, ¿verdad? Esto fue lo que pasó. Pero tal vez se enoje y pregunte, ¿por qué las tropas se acercaron tanto a la ciudad? ¿Acaso no sabían que dispararían desde esa muralla? ¿No fue Abimelech, hijo de Gedeón, muerto en Tebes por una mujer que le tiró una piedra de molino desde la muralla? O sea, no había pasado esto antes ya. ¿Por qué están haciendo esto? ¿Por qué se acercaron tanto a la muralla? Entonces dile, murió también Urías elitita. O sea, el fin justifica los medios. Pusimos a la gente ahí, aunque se murieron 5, 10, 15, 20, 25, 30, no importa, porque se hizo la voluntad del rey. Por tanto, el mensajero, verso 22, fue a Jerusalén y le dio un informe completo a David. El enemigo salió contra nosotros a campo abierto, le dijo. Cuando los perseguimos hasta las puertas de la ciudad, los arqueros que estaban en la muralla, imagínense esto, ya ustedes están imaginando, el Señor de los Anillos en la muralla, los arqueros, toda la cosa. Entonces, ya, llegaron, ¿verdad? Y los que estaban en la muralla nos dispararon flechas, mataron a algunos hombres del rey, entre ellos Urías elitita. Y entonces, miren lo que dice el rey, qué chulo. Bien, dile a Joab que no se desanime, dijo David, verso 25. La espada devora a este hoy y a aquel mañana. La próxima vez, esfuércense más y conquistarán la ciudad. Cuando la esposa de Urías se enteró que su marido había muerto, hizo duelo por él. Una vez cumplido el periodo de luto, David mandó a que se la trajeran al palacio y pasó a ser una de sus esposas. Luego ella dio a luz un hijo, pero el Señor estaba disgustado con lo que David había hecho. Obviamente, ¿verdad? Ustedes van entendiendo cómo hay una trama de pecado, de una cosa tras otra, y tras otra y tras otra, y donde nosotros especialmente ponemos todo el intelecto del mundo en tratar de cubrir un pecado. Y eso se llama un pecado oculto. Capítulo 12. Yo me río mucho de esta historia porque hay unos muñequitos que a Lucas le gustan mucho que se llaman VeggieTales. Y en esos muñequitos, que son unos vegetales, esta misma historia está muy hecha para niños,
¿verdad? Y me río porque realmente la historia está muy bien hecha en los muñequitos. Especialmente esta parte que viene ahora del verso 12, del capítulo 12. Dice, capítulo 12, por tanto, ¿qué fue lo último que leímos? Que el Señor estaba ¿qué? Y Dios no se queda dado, ¿verdad? Porque tú lo hiciste mal. Y el pecado, ¿ustedes saben qué? Tiene consecuencias. Y las consecuencias son reales. Y vamos a ver eso ahora. Había dos hombres en cierta ciudad, 12. Por tanto, el Señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. Qué chulo esto. Esto es lo mejor de todo. Había dos hombres en cierta ciudad. Uno era rico y el otro era pobre. Uno tenía mucho dinero, el otro no tenía nada. Se estaba tragando un cable, ¿verdad? El hombre rico poseía muchas ovejas y ganado en cantidad. El pobre no tenía nada, solo una pequeña oveja que había comprado. Él crió esa ovejita, la cual creció junto con sus hijos. La ovejita comía del mismo plato del dueño y bebía de su vaso, y él la acunaba como una hija. ¿De quién estamos hablando? ¿Del hombre quién? Del pobre, ¿verdad? Cierto día llegó una visita a la casa del hombre rico, pero en lugar de matar un animal de su propio rebaño o de su propia manada, tomó a la ovejita del hombre pobre, la mató y la preparó para su invitado, la única que el hombre pobre tenía. Entonces, verso 5, David se puso furioso. Tan cierto que como el Señor vive, juró, cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. Debes reparar el daño dándole al hombre pobre 4 ovejas. No debería ser ningún problema para el hombre rico, ¿verdad? Darle 4 ovejas, porque dice que el hombre rico tenía ¿qué? Un rebaño. Y entonces yo me pregunto, ¿por qué si el hombre rico tenía tanto, por qué fue a quitarle lo del otro? Verso 6. Debe reparar el daño dándole al hombre pobre 4 ovejas por la que le robó. Perdón. Y por no haber tenido compasión. Entonces Natán le dijo a David, tú eres ese hombre. ¡Pum! El Señor, Dios de Israel, dice, yo te ungí, rey de Israel, y te libré del poder de Saúl. Te di la casa de tu amo, sus esposas y los reinos de Israel y de Judá. ¿Cuánto? ¿Cuánto te había dado el Señor? ¿Cuánto le había dado el Señor a David? Todo eso, te libré del poder de Saúl. Te di la casa de tu amo, sus esposas y los reinos de Israel, y no solamente de Israel, y de Judá también. Y si eso no hubiera sido suficiente, te habría dado más, mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste ese acto tan horrible? Pues mataste a Urías elitita con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa. De ahora en adelante tu familia vivirá por la espada, porque has despreciado al tomar la esposa de Urías para que sea tu mujer. Esto dice el Señor, por lo que has hecho haré que tu propia familia se rebele en tu contra. Ante tus propios ojos daré tus mujeres a otro hombre, y él se acostará con ellas a la vista de todos. Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. Y entonces, yo digo, wow. Todavía, sigo pensando que David es lo que más se parece
a un evangélico. ¿Mm? Lo sigo pensando. Entonces, yo me pregunto, wow, tanta cosa nos da el Señor. Tanto que Dios nos da, tan bueno que es el Señor con nosotros. Y todavía encima de todo eso, nosotros queremos dejarnos enamorar del mundo. Queremos enamorarnos, queremos dejarnos enamorar de esas cosas que nosotros sabemos que están mal. Yo no sé si tú puedes pensar lo que Dios ha hecho por ti. Todo lo que Dios hace por ti. Donde cada día, en cada lugar, en cada cosa que nosotros hacemos, Dios hace un milagro. Por más chiquito, por más grande que ustedes vean. Cuando ustedes no tienen ese dinero para ese pasaje y ese dinero aparece, eso es un milagro que Dios está haciendo. Dios ha sido muy bueno con nosotros. Pero encima de todo eso, nosotros todavía decidimos buscar otras formas de pecar. Y eso está mal. Pero, hay una cosa que yo dije ahorita, y era que David tenía algo muy bueno. Y era que David era rápido para confesar su pecado y arrepentirse. Yo no sé si ustedes lo pueden ver dentro de los versos, ¿verdad?, que están en la Biblia, pero rara vez, muy rara vez, ustedes podían encontrar a David cayendo 2 veces por el mismo pecado. Porque cuando se arrepentía de verdad, ¿verdad? Gracias. Y en este momento, que es lo que viene ahora, por eso es que yo digo que se parece a un evangélico, definitivamente, o lo que debería de ser un evangélico. Verso 13 dice, entonces David confesó a Natán, he pecado contra el Señor. Natán respondió, sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. Sin embargo, como has mostrado un total desprecio por la palabra del Señor, wow, qué difícil que a nosotros tengan que decirnos esto, ¿oye? Que nosotros estamos mostrando total desprecio por la palabra del Señor. Que muchas veces la palabra del Señor a cada uno de nosotros nos ha hablado y nosotros todavía seguimos mostrando total desprecio. Verso 14, voy por la mitad. Dice, con lo que hiciste, tu hijo morirá. Después que Natán regresó a su casa, el Señor le envió una enfermedad mortal al hijo que David tuvo con la esposa de Urías. Así que David le suplicó a Dios que perdonara la vida de su hijo y no comió. Y estuvo toda la noche tirado en el suelo. Entonces los ancianos de su casa le rogaban que se levantara y comiera con ellos, pero él se negó. Finalmente, al 7º día, el niño murió. Los consejeros de David tenían temor de decírselo. Ya David sabía. El profeta se lo dijo. No escuchaba razones cuando el niño estaba enfermo. Se decían, ¿qué locura hará cuando le digamos que el niño murió? Cuando David vio que susurraban entre sí, se dio cuenta de lo que había pasado. ¿Murió el niño?, preguntó. Sí, le contestaron, ya murió. De inmediato David se levantó del suelo, se lavó, se puso lociones y se cambió de ropa. Luego fue al tabernáculo a adorar al Señor y después volvió al palacio donde sirvieron comida y comió. Sus consejeros estaban asombrados. No lo entendemos, le dijeron. Mientras el niño aún vivía, lloraba y se rehusaba a comer. Pero ahora que el niño ha muerto, usted terminó el duelo y de nuevo está comiendo. Ayuné y lloré, respondió David, mientras el niño vivía, porque me dije, tal vez el Señor sea compasivo conmigo y permita que el niño viva. Pero, ¿qué motivo tengo para ayunar ahora que ha muerto? ¿Puedo traerlo de nuevo a la vida? Un día yo iré a él
pero él no puede regresar a mí. Luego David consoló a Betsabé, su esposa, y se acostó con ella. Entonces ella quedó embarazada y dio a luz un hijo, y David lo llamó Salomón. El Señor amó al niño y mandó decir por medio del profeta Natán que deberían llamarlo Jedidías, que significa amado del Señor, como el Señor había ordenado. Y hay algo que dice que en el verso 20, hay algo que a mí me impresiona mucho de la vida de David. Y es que en el verso 20 dice que de inmediato David se levantó del suelo después que supo que había muerto, ¿verdad? Se lavó, se puso lociones y se cambió de ropa. Y yo decía, perdón, wow, qué fuerte, ¿verdad? Él hizo lo que hizo, confesó y se arrepintió. Hizo duelo delante del Señor, se arrepintió de lo que hizo, porque lo hizo mal, muy mal. O sea, una cosa tras otra, tras otra, tras otra. Y yo decía, wow, qué difícil y qué bueno que él entendió que cuando lo hizo mal, debió de haberse arrepentido. Qué mal que tuvo que llegar hasta ese punto, donde el profeta tuvo que ir a decirle lo que le dijo. Pero yo decía, wow, qué importante es en nuestras vidas que cuando nosotros pequemos, nosotros confesemos nuestro pecado, como dice la Biblia, y nos arrepintamos. Arrepentirse quiere decir alejarse, no volverlo a hacer. Y yo decía, porque Dios puede agarrar y mandar fuego consumidor si nosotros pecamos, porque Dios es soberano, yo quiero que ustedes lo sepan eso. Sin embargo, dentro de su infinita misericordia y su gracia, su palabra dice que si nosotros confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarlo, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado. Y nosotros lo vemos ahí esto plasmado en la vida de David, que no era simplemente confesé y sigo haciendo lo malo. Confesé y me arrepentí y no lo hago más. Y eso es un ejemplo de la vida de David para nosotros. Y la otra parte que me impresiona mucho del verso 20 es que dice que de inmediato se levantó del suelo, se puso loción y se cambió de ropa. Porque ya el Señor te había perdonado. Luego fue al tabernáculo y ¿qué hizo? Y es que para nosotros eso es tan difícil, porque nosotros sentimos tanta vergüenza, independientemente de saber que Dios nos ama de manera incondicional, pero sentimos tanta vergüenza por las cosas que pasan que no queremos adorar. No nos da el deseo de levantar las manos. Y ustedes saben que ustedes no están solos, no son los únicos. A mí me pasa, porque nosotros somos así. Pero ¿qué nosotros podemos aprender de esta palabra en esta noche? Que Dios nos ama, que Dios nos perdona, que de nosotros está confesar y arrepentirnos, pero que si ya lo hicimos y el Señor es fiel y justo, como dice su palabra, para perdonarnos, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Adorar, porque no hay nada más que yo pueda hacer. Y David lo entendió eso. Verso 21, no lo entendemos, dice. Y verso 22, él dice, ayuné y lloré, pero ya, está hecho. El Señor me perdonó. Pagué mis consecuencias. Porque, como dije, el pecado tiene consecuencias reales. Pero ya, de aquí en adelante, mi trabajo es adorar. Porque yo no puedo hacer nada más. Ahora, me alejo, ¿verdad? Una vez más, yo quiero que quede claro eso. Me alejo del pecado. Me alejo de ese pecado. Yo digo, wow.
En todo esto que yo he hablado, ¿cuánto se parece de verdad a nosotros? Que pecamos, tratamos de ocultar un pecado, maquinamos una forma de ocultarlo, tratando de ocultarlo, cometemos más pecados porque quizá hablamos mentiras, quizás hacemos muchísima otra cosa. Y entonces viene la parte más difícil, que es confesar y arrepentirnos más que confesar, y dejar eso. Y encima de todo eso, entonces el último paso es adorar. Y el Señor todavía es tan misericordioso y tan lleno de gracia y tan bueno, que encima de todo eso que pasó, entonces le dio otro hijo, porque Dios pudiese haberle dado otro hijo con otra mujer. ¿Por qué no? Pero fue con esa específicamente, donde Dios le dio a Salomón con esa mujer específicamente. ¿Por qué? Porque es que de lo que sea, Dios puede hacer grandes maravillas. De donde sea, porque es que está en su gracia. Esto. Y hay un párrafo que está en esta Biblia, la super Biblia, ¿verdad? Que yo quiero leerles en esta noche. Está en esta página, que está 5 páginas más para acá. Ok. Y yo quiero leer este párrafo intacto de la vida de David, que dice: cuando pensamos en David, nos viene a la mente que fue pastor, poeta, matador de gigantes, rey, antepasado de Jesús, o sea, uno de los más grandes hombres del Antiguo Testamento. Sin embargo, también hay otra lista que igualmente lo describe: traidor, mentiroso, adúltero, asesino. La primera lista enuncia las cualidades que quizás todos quisiéramos tener. Y la segunda podría describir a cualquiera de nosotros. La Biblia no hace ningún esfuerzo por esconder los fracasos de David. Pero a pesar de ellos, David es recordado y respetado por tener un corazón sensible a Dios. Al saber que nos parecemos más a David en sus fracasos que en su grandeza, deberíamos averiguar qué causó que Dios dijera que David era alguien conforme a su propio corazón. David, más que nada, confió plenamente en la naturaleza fiel y misericordiosa de Dios. Fue un hombre que vivió con gran pasión, pecó, pero fue rápido para confesar sus pecados. Su confesión provenía del corazón y su arrepentimiento era sincero. Y esta parte era principalmente lo que yo quería resaltar de esto, que dice: David nunca tomó a la ligera el perdón de Dios, ni pensó que siempre recibiría sus bendiciones. Dios nunca retuvo de David su perdón, pero tampoco evitó que sufriera las consecuencias de sus acciones. Porque Dios es bueno. Porque nos parecemos tanto a esto que ya acabamos de leer, pero Dios sigue siendo el mismo Dios misericordioso, y el mismo Dios que el día de hoy te está haciendo un llamado. Imagínate que fue a Natán que te mandaron hoy a decirte esto. Dios te está haciendo un llamado a ti, a tu corazón el día de hoy, para que dejes eso. Yo no sé qué pecado tú estás escondiendo. Y yo no sé qué está pasando contigo. Yo no sé, no tengo unos rayos X, una cosa para poder hacerlo. Yo no sé tampoco para qué equipo tú estás jugando el día de hoy. Yo vi un video esta semana que me dio mucha risa, donde estaban jugando, había un jugador de Licey y Águila, y cuando el Licey bateaba, él se ponía una gorra del Licey y aplaudía, y cuando las Águilas bateaban, se cambiaba la gorra y se ponía la otra, y comenzaba a aplaudir también.
Pero hoy, de verdad, yo quiero que tú consideres esta palabra que viene del Señor y tú mismo, yo quiero que tú pienses para ti. Cierra tus ojos ahora y piensa para ti mismo, ¿dónde yo estoy fallando? ¿Qué yo estoy haciendo? Estamos comenzando un año nuevo. ¿Dónde yo debo de cambiar? ¿Qué cosas en mí yo sé que están mal? ¿Qué yo estoy haciendo? ¿Con quién yo me estoy juntando? ¿A quién estoy viendo? Y esas cosas Dios te está llamando en esta noche a que tú las cambies. A que así como David lo hizo, tú confieses y te arrepientas de ese pecado. Y encima de eso, entonces, una vez que te arrepientas de ese pecado, entonces vengas al altar a adorar. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por esta noche. Gracias, Padre, por tu palabra. Muchas gracias, Señor, porque tú nos amas. Y tú, Señor, tienes cuidado de nosotros. Y tú, Señor, querías que nosotros esta palabra la compartiéramos en esta noche. Una palabra muy dura. Es una palabra muy fuerte. Pero es una palabra que definitivamente nos hace reflexionar. Nos hace reevaluarnos a nosotros mismos. Para nosotros saber dónde estamos parados. Señor, porque tu palabra nos guía, tu palabra nos alumbra el camino. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque escuchamos tu voz claramente en esta noche y lo que tú nos estás diciendo y el rumbo que nosotros debemos de tomar. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a tomar las decisiones de dejar las cosas que tenemos que dejar para, Señor, permanecer en tu camino. Yo te doy muchas gracias, Padre, por esta noche. Y gracias, Señor, por todo lo que tú vas a hacer en cada una de la vida de los jóvenes que están aquí. Gracias, Padre, por tu presencia en el nombre de Jesús. Amén.